Nuestro paseo por Palencia y provincia nos sitúa hoy en la capital, porque vamos a visitar y a mostrarles el recién remodelado Museo de Palencia. Un museo con 3 plantas abiertas al público y divididas en periodos históricos, con piezas que han protagonizado exposiciones por todo el mundo. Pero este museo no solo resulta atractivo por lo que se ve, también esconde muchos secretos. Aparte de sus amplios fondos, cuenta con distintos departamentos y un buen número de profesionales que están al pie del cañón y que les vamos a presentar. Es uno de los grandes desconocidos del patrimonio palentino, a pesar de acoger algunas joyas históricas, literal y metafóricamente hablando. El Museo de Palencia es un referente por su amplia colección arqueológica y todas las piezas que muestra a lo largo de sus 3 plantas expositivas, aunque esconde miles en sus almacenes recopiladas a través de su larga y accidentada historia. El Museo de Palencia tiene una fecha clara de primera inauguración, que es la de 1921. El 9 de julio, es decir, este año 2021 hacemos el centenario de la primera inauguración del museo, que fue en la Diputación Provincial. Pero la historia del museo hay que llevarla al siglo XIX. Hay 2 instrucciones públicas, 2 reales decretos que obligan a las autoridades locales y provinciales a la creación de un museo provincial, que reúna todos aquellos objetos que ayuden a desentrañar la historia del hombre, y lo asocian a las comisiones de monumentos. Por eso casi todos los museos provinciales en todas las provincias tienen 3 secciones: sección de Bellas Artes, sección de Etnología y sección de Arqueología. Pero curiosamente en el de Palencia únicamente hay de manera protagonista la sección de Arqueología. De la unión de la colección que a lo largo del XIX y principios del XX reúne el Ayuntamiento de Palencia, de la colección que había reunido la Comisión de Monumentos a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, y con el impulso de la Diputación Provincial, en 1921 se formaliza un convenio y un acuerdo de inauguración del Museo Provincial de Palencia, que curiosamente se inaugura junto con la Biblioteca Provincial. A los pocos años se traslada de esas salas a otras salas más pequeñas, a otras salas menos decorosas, y empieza a haber cierto conflicto con la institución provincial. Tanto es así que se producían hallazgos tan importantes como el tesorillo de joyas vacceas del Cerro de la Miranda o el tesorillo vacceo de las Filipenses, y esas piezas no vienen al museo, pasan al mercado de antigüedades, se quedan en propiedad de los halladores. Es decir, el museo no tenía presencia y tampoco tenía fuerza. Sin embargo, con motivo del incendio del Palacio de la Diputación Provincial y de ese desalojo precipitado que se produce también del museo, porque afectó a la zona donde estaba ubicado el museo, que por cierto, en ese forzoso traslado se pierde muchísima de la documentación del museo. Eso lo que permite es que en la reforma del Palacio Provincial de la Diputación, el que era entonces presidente de la Diputación, Guillermo Herrero y Martínez de Azcoitia, dijera al arquitecto que dedicara un espacio específico para el Museo Provincial. Y así en 1970 se inaugura por segunda vez la exposición permanente del museo. Solo estuvo abierto 9 años. Después de esos 9 años se cierra al público, la Diputación Provincial necesita esas dependencias y llega a un acuerdo con el Ministerio de Cultura de adquirir el solar en el que nos encontramos ahora, el solar de la Casa del Cordón, del Palacio del Cordón, para dedicarlo al museo. El Ministerio construye este edificio,
Se termina la construcción más o menos en torno a 1986, se trasladan todos los bienes que estaban almacenados en el museo a este edificio, y a partir de ahí también se produce un hecho notable, que es el desarrollo de la arqueología de urgencia, de la arqueología de gestión, donde se empiezan a controlar las obras públicas, la construcción de edificios. Se nota un verdadero desarrollo de los estudios y excavaciones prehistóricas, que en Palencia se conocía muy poquito, y los fondos del museo empiezan a incrementarse de manera exponencial, de manera importante. Todas las excavaciones que se realizan en la provincia de Palencia tienen la obligación de entregar los materiales en depósito en este museo, con lo cual también nos tenemos que encargar de esa función. Una de nuestras labores, digamos, más prolijas es revisar las excavaciones arqueológicas, todo el material que proporcionan estos años las excavaciones arqueológicas, y también es un descubrimiento y te alegra el día, ¿no? Que te lleguen 3 cajas de material, sobre todo de la época que estamos especializados, que por suerte cada uno estamos especializados en una época, y bueno, pues poderlo revisar, poder investigar sobre ese material es algo muy bonito. El esplendor del Museo de Palencia llega en su etapa más reciente, con la apertura definitiva al público del edificio en 1997. Cuando se inaugura por tercera vez el Museo de Palencia, el 28 de octubre de 1997, podamos exponer a todos los palentinos una amplia colección donde todas las etapas culturales, por ejemplo, de la prehistoria, estén representadas. Sí que hemos sufrido también modificaciones, porque en el 2004 se cierra el museo temporalmente durante unos meses para construir una sala de exposiciones temporales, con la que no contaba el museo en el primer diseño. Y luego hemos vuelto a estar cerrados estos 2 últimos años con motivos de rehabilitación de cubiertas, de fachadas, de muros perimetrales, es decir, de restaurar el edificio que había sido construido hace 30 años y dejarlo, como dice el arquitecto Luis Arranz, para otros 30 años más. La construcción de este museo supuso un auténtico reto en los 80, ya que hubo que superar diversas limitaciones. El proyecto de construcción del edificio se le encarga a un arquitecto que se dedica a estudiar mucho sus proyectos. Se le encarga la construcción del edificio con una planta de un solar extrañísima y de muy difícil configuración. Por un lado, tiene una parte histórica antigua que no se podía tocar, que es la fachada del Palacio del Cordón, de la Casa del Cordón, el único palacio renacentista civil, de la arquitectura renacentista civil del siglo XVI que se conserva en Palencia. Eso no se podía tocar. Y tenía otros 2 elementos más que sí que quería conservar y que estaba obligado el arquitecto a conservarlos, que era el arco de medio punto de acceso al patio y las 3 columnas de unas de las salas del patio porticado de ese palacio del siglo XVI. Pues aun conservando esas piezas in situ, el arquitecto ha sido capaz de insertarlas en una construcción muy moderna e incluso para la época. Hay que pensar que estamos hablando de 1981, donde diseña un edificio de hormigón visto. Lo han insertado algunos dentro del movimiento de la arquitectura brutalista, por esa sensación de dejar visto los materiales, el hormigón, el acero y el cristal. Bien, pero lo diseña en torno a un espacio central, un hueco que proporciona luz natural a todas las salas expositivas, que eso proporciona mucha tranquilidad al visitante, y crea unos espacios diáfanos que permiten mucha versatilidad para exponer y modificar las exposiciones temporales. Pero es capaz de crear un edificio de 6 plantas, moderno, original, atractivo, estéticamente impresionante, y que en su momento salió en varias revistas de arquitectura.
llamó mucho la atención. Así, el continente se convirtió en otra obra digna de admiración, como las innumerables piezas que alberga el conocido como Museo del Cordón para su difusión. Yo te puedo hablar de miles de piezas y en realidad tenemos miles de piezas almacenadas o custodiadas en este museo. Pero claro, dentro del concepto pieza se incluye desde un fragmento de cerámica que aparece en una excavación, desde una pieza de sílex encontrada en una prospección superficial, hasta una vasija de estas características o los bustos romanos que tenemos en la planta baja. En general tenemos, como digo, miles de piezas, expuestas un número bastante menor. Las funciones de un museo son amplias y están muy bien recogidas en la definición de museo o en el concepto de museo ya admitido por el ICOM desde los años 80 del siglo pasado. Es una institución pública que adquiere, conserva, investiga, difunde y exhibe con fines de educación, investigación y contemplación bienes patrimoniales y culturales. Esas son nuestras 5 funciones y nuestros 3 fines: para educar, para investigar y simplemente para la contemplación. Para poder cumplir estos objetivos, el Museo de Palencia cuenta con varios profesionales apasionados de la historia y el arte, comenzando por el propio director. Las funciones del director son sencillas, es la de dirigir y coordinar toda actividad del museo. Tiene un apartado relacionado con toda la actividad administrativa, personal, seguridad, mantenimiento de edificio, y luego con una actividad técnica relacionada con las colecciones, su catalogación, su conservación, su investigación, y luego con toda la actividad de difusión del centro, que son la exposición permanente, las exposiciones temporales y los talleres de escolares, visitas guiadas y conferencias y demás. El conservador en los museos se ocupa, como el director, con tareas conjuntas, de estudiar la colección, de catalogar los fondos y también tareas de recepción de los nuevos materiales. Cuando un material entra a formar parte de la colección, pues hay que registrarlo con una serie de fórmulas. Hacemos unas fichas de catálogo, una ficha de inventario y alguna otra cosa más. Y por otra parte también tiene la función pues, de si hay petición de piezas para exposiciones en el exterior, pues gestionar todo ese préstamo. Mis labores en el Museo de Palencia consisten en auxiliar las tareas del director y del conservador y bueno, pues todo lo que ellos me manden realizar, en especial difusión del museo y sus piezas a través de las redes sociales, la revisión de los materiales arqueológicos y también la gestión de los expedientes administrativos. Aparte de vigilar la exposición permanente y procurar también que haya cierto dinamismo, es decir, si hay que cambiar alguna pieza, si hay que renovar la exposición, pues de todo eso nos vamos encargando. La tarea fundamental, o en la que más dedicación necesita, es la catalogación de las piezas. Las piezas tienen que ser estudiadas, interpretadas y tienen que tener toda una serie de detalles, ¿no? Para eso utilizamos recursos informáticos también. Hay fichas de catálogo que metemos en un programa genérico que se denomina Domus y que es común para todos los museos, incluso para todos los museos de España. Y a partir de ese programa y de esas fichas de catálogo que nosotros realizamos en nuestro museo, después las piezas más interesantes, las piezas más llamativas, terminan volcadas en una red de piezas, una red museística también estatal que se denomina CERES y que se puede consultar en internet y que es donde van a parar todas esas piezas, las piezas más emblemáticas. En este momento, por ejemplo, ya tenemos desde el Museo de Palencia cerca de 300 piezas colgadas en la red CERES. Y luego la parte de conservación
física de las piezas, pues esa, en cierto modo lo coordinamos nosotros, pero la lleva a cabo y la realiza Carmelo Fernández, que es el restaurador. Es uno de los trabajos, por no decir el más importante, que hay en un museo, en cualquier museo. ¿Por qué? De los objetos, ya sea de arte, de arqueología, de etnografía, de lo que fuese, se extraen esa información a partir de la cual, con otro tipo de datos, se reconstruye la historia. Lógicamente, si el conservador, restaurador que sea, no detiene ese envejecimiento, lo que supone ese envejecimiento es una merma del componente físico. Con el componente físico se va el componente informativo. Sin el componente informativo no se reconstruye la historia. El valor de una pieza arqueológica es la información que podemos sacar de ella, que nos dice cómo vivían y todo lo que sucedía alrededor de esa propia pieza, más que el valor estético, porque sí que es verdad que estamos ante los bustos de Becerril de Campos, que tienen un valor estético incalculable, pero el valor arqueológico, el valor de documentación que nos dan es mucho mayor al estético casi siempre. En el museo hay además otras personas que contribuyen al objetivo de difusión de las piezas que alberga, como Almudena, la responsable de talleres, o Leandro, que lleva más de una década ejerciendo como guía voluntario cultural mayor. Al jubilarme me metí en el tema cultural de las clases de arte e historia y en ello vi que el museo se adaptaba a mis intereses. Y más que nada, cuando conocí el museo, me pareció un edificio muy bonito, muy bien estructurado, que los visitantes le iban a admitir muy bien, porque se le puede considerar como si el visitante se encuentra de visita y está de paseo por todo el museo y se va instruyendo a la vez. Yo empecé trabajando en otro museo que no tiene nada que ver con este, en el Patio Herreriano, y lo que hacía era, trabajaba con niños. Entonces, la primera empresa que me contrató vio el currículum y entonces, como yo vivía aquí en Palencia, digamos que fue relativamente sencillo estar aquí en el museo, que es, quiero decir, es un privilegio, ya lo digo en general, poder trabajar habiendo hecho historia del arte o habiendo hecho cualquier tipo de humanidad. Acercar la historia y el patrimonio a los visitantes no siempre es fácil, por eso hay que adaptarse al siempre exigente público que acude al museo. Yo explico y dentro de mis conocimientos lo que creo que es conveniente para el grupo que estoy guiando. Y me vuelvo a repetir lo de antes, no es lo mismo guiar a un grupito de chicos jóvenes o un grupo de señores mayores y señoras que vienen ya cansados de otro museo y entonces hay que acortar la visita o hacerlo más llevadero. Hay grupos con los que es muy fácil trabajar, no sé por qué, pero es muy fácil, o hay química, se establece una química, o tienes un buen día, o yo qué sé, hace sol, y hay con otros grupos que a lo mejor cuesta más el participar, pero no como colectivo conjunto. Todos los niños no, hay niños con los que es muy fácil trabajar, o niñas con las que es muy fácil trabajar, y niños o niñas con los que es muy difícil trabajar. Yo me recuerdo de mis tiempos de bachiller que nos decían, os vamos a llevar a ver las piezas del museo que había en la Diputación o en el Instituto Jorge Manrique, que estaban tiradas allí. Entonces nos llevaban, pero nadie te explicaba qué era un capitel, qué era un fuste, un sarcófago, nada más te decían, bueno, ahí lo tenéis, ahí está. Yo creo que la mala idea de los museos arqueológicos viene de atrás. Lo que pasa es que ahora a nosotros nos toca ponerles al día. La gente queda encantada de la visita, y más con este museo de Palencia, que es una monada. Partes de una idea, o sea, no partes del material que hay a lo mejor en el museo, sino de una idea. La idea te puede venir de cualquier sitio. Cuando digo de cualquier sitio es de ver de repente un documental en la televisión, de ver una serie infantil que está de moda y que, yo qué sé, y que ves que habla de caballeros y tú sabes que tienes este material dentro de lo que es el museo. Mil cosas.
Entonces, a partir de esta idea, que no necesariamente quiere decir es una idea abstracta, no es una idea concreta, tú lo que haces es que creo que la palabra, no sé si es tejer o enhebrar o ir encajando poco a poco la idea con cada uno de los objetos que te vas encontrando en el museo, creando una narrativa. Pero al Museo de Palencia no solo acuden visitantes para admirar las piezas expuestas, también lo hacen investigadores que contribuyen a ampliar la información sobre nuestro pasado. También vienen muchos investigadores a estudiar las piezas del Museo de Palencia y gracias a esos investigadores nos permite conocer muchos más datos de todas ellas. Algunas piezas no se encuentran expuestas y otras, como es el caso de un hacha pulimentada de época neolítica, que gracias a la labor de un investigador, de Rodrigo Villalobos, recientemente hemos sabido que el hacha procede nada más y nada menos que de los Alpes. Es de jade alpino y que viajó en una época bastante antigua, en torno al 4000 a.C. Es decir, todas esas cosas, el hacha formaba parte de la colección desde hace tiempo, pero gracias a la labor de los investigadores, en este caso externos, pues vemos que se aportan novedades a la investigación y novedades también muy atractivas para contar al público, para que luego nuestros guías voluntarios cuenten a las visitas o para poder hacer este tipo de difusión, para hacer todavía más interesante esa visita que muchos de los palentinos todavía nos deben. Aparte del depósito y las propias salas del museo, los investigadores acuden a su desconocida biblioteca en busca de esa información clave para desentrañar nuestra historia. La biblioteca del museo existe desde que se abrió el museo. Lo que ocurre es que al público se ha abierto prácticamente con el siglo. Se ha hecho biblioteca pública, atendemos a estudiantes, a investigadores, a todo aquel que necesite información. Antes se utilizaba como biblioteca auxiliar del museo para el personal que trabajaba en el museo. Y a pesar de que es pública y de que está abierto a todo el mundo, pues la utiliza muy poca gente. Es una biblioteca especializada en patrimonio cultural, arqueológico. Yo en tono de broma a veces digo, no tenemos ni una mala novela. Es un fondo documental especializado. Últimamente estamos atendiendo muchos préstamos interbibliotecarios. Tenemos un fondo documental bastante interesante en época romana, epigrafía. Entonces, de otras bibliotecas nos solicitan préstamos interbibliotecarios. La biblioteca es, pues, un elemento más de los que dispone el Museo de Palencia para conseguir los objetivos que marcan su razón de ser. Esos son nuestros tres fines: para educar, para investigar y simplemente para la contemplación. Un fin en el que ahondaremos en el próximo episodio. La exposición permanente del museo se distribuye en tres plantas: sótano 1, planta baja y planta primera. Y cada una de ellas está dedicada a una gran etapa cultural. El sótano 1 está dedicado a la prehistoria, la planta baja al mundo romano y la primera planta a la Edad Media. Básicamente es reproducir una estratigrafía arqueológica de una excavación. En esta planta hay piezas muy llamativas, piezas que proceden de lugares muy alejados, de época neolítica. Los tesoros de época vaccea también son muy llamativos y muy ilustrativos de ese periodo. Pero bueno, yo en estos momentos me quedaría con estas vasijas que tenemos aquí delante, que se representan a la Edad del Bronce, a un periodo concreto de nuestra área geográfica, de la Cuenca del Duero, que se conoce con el nombre de la cultura de Cogotas I. Son dos bustos, podéis ver, masculino y femenino,
de los probablemente propietarios de la villa situada en el actual término de Becerril de Campos. Entonces nos encontramos que se han hecho retratar siguiendo la moda imperial, siguiendo los cánones de Antonino Pío y su hija Faustina la Menor. Eso se ve sobre todo en el peinado, que es lo que más cambia de moda. Yo he visto otros mosaicos en otras ciudades y villas, pero no tienen este colorido tan intenso que tienen. Es un color más pálido, más diluido, y a mí me encanta pues la distinción y lo clásico de él, lo que representa el fondo de los mares, el océano que era un rey de los mares.